La Argentina ratificó su postura en contra de la guerra en Ucrania, mientras que la situación en Europa se tensa por el ataque con misiles en Polonia, un país de la OTAN. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno de Polonia denunció que 2 misiles rusos impactaron en su territorio cerca de la frontera con Ucrania. Por las explosiones, 2 personas murieron. En consecuencia, el gobierno polaco convocó a un comité de crisis y movilizó sus tropas, mientras el resto de los líderes de la OTAN están en alerta. Rusia negó haber disparado esos proyectiles. Alberto Fernández se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en la previa de la cumbre del G20. El mandatario argentino anunció que el chino autorizó una ampliación del swap en $5.000 millones en yuanes, que va a servir para fortalecer las reservas. Antes del encuentro, Alberto Fernández había sufrido una descompensación por una afección gástrica. Y de acuerdo al INDEC, la inflación de octubre fue del 6.3%. Esto marcó un aumento con respecto al 6.2% del mes de septiembre, después de 2 meses consecutivos de desaceleración. En tanto, el acumulado de los últimos 12 meses quedó cerca del 90%. La selección argentina entrenó de cara al partido amistoso que va a jugar mañana ante Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Esta será la última prueba antes del debut del conjunto nacional ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. En tanto, Lionel Scaloni aseguró que cuidará a los jugadores y no tomará ningún riesgo en el último amistoso que va a disputar el conjunto nacional antes del inicio de la Copa del Mundo. Explosión e incendio en una estación de servicio en Paternal. Como consecuencia del estallido, 6 personas resultaron heridas, una con traumatismo de cráneo. El siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en la cocina y no afectó a la zona de expendio de combustible. Cayeron 2 misiles en territorio polaco en la frontera de Ucrania y se confirmaron al menos 2 muertes. El gobierno de ese país movilizó sus tropas y pidió que se preparen para el combate, mientras analiza si va a invocar a los aliados de la OTAN para defender su territorio. Por su parte, desde Rusia negaron alguna responsabilidad con este ataque. El portavoz de Polonia informó a medios locales la caída de 2 misiles dentro del territorio que limita con Ucrania. Por uno de los impactos, 2 personas fallecieron. Inmediatamente, Polonia convocó a un comité de crisis en seguridad y, como consecuencia, los aliados de la OTAN se pusieron en alerta. Desde el Pentágono en Estados Unidos no pudieron confirmar la procedencia de los misiles y desde Moscú, por su parte, negaron que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniana-polaca y afirmaron que las imágenes no tienen nada que ver con las armas rusas. Ahora, Polonia acusó formalmente a Rusia de arrojar los misiles en su territorio. El ataque ocurrió mientras el ejército ruso realizaba un nuevo bombardeo en varias ciudades de Ucrania, entre ellas en Kiev. Por los ataques a centrales eléctricas, la mitad de la capital se quedó sin servicio eléctrico. Los bombardeos con misiles y aviones, que dejaron al menos un muerto, se producen luego de la reconquista ucraniana de la ciudad de Jersón. Las bombas, además, alcanzaron a 2 edificios civiles. Según Kiev, se detectaron 85 impactos de misiles rusos y se esperan hasta 20 ataques más. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que esto solo sirve para elevar la preocupación en las reuniones del G20. Y la OTAN convocó a una reunión de emergencia para mañana a pedido de Polonia. En el evento van a examinar la situación y la posibilidad de activar el artículo 4 del tratado para analizar si la integridad territorial se encuentra bajo amenaza ante el supuesto ataque ruso. De esta forma, las naciones que componen la OTAN podrían responder, incluso con la fuerza. En paralelo, el presidente de Polonia mantuvo conversaciones telefónicas con Joe Biden, el secretario general de la Alianza Atlántica, y con Volodymyr Zelensky.
Por otra parte, diversas naciones de la alianza mostraron su apoyo a Polonia. Y el presidente ucraniano fue uno de los primeros en reaccionar al supuesto ataque ruso. Volodymyr Zelensky no dudó en acusar al gobierno ruso y afirmó que eso es una escalada significativa en el conflicto. Además, llamó a los socios de la OTAN a contestar al ataque. También advirtió que es cuestión de tiempo que el terror ruso vaya más allá. En tanto, el canciller Santiago Cafiero sustituyó este martes en la cumbre del G20 al presidente por un problema de salud. Durante su discurso, Cafiero aseguró que es necesario un cambio de paradigma financiero para avanzar en un desarrollo resiliente y sustentable. Además, antes de que se conociera el ataque con misiles en Polonia, el argentino había condenado la guerra en Ucrania. El funcionario señaló que el G20 posee la capacidad y el poder político para impulsar el desarrollo de los instrumentos concretos que sienten las bases para una nueva solidaridad global. Además, condenó la escalada militar en la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que no hay nada que sea más revolucionario en este tiempo que exigir la paz. Alberto Fernández reanudó sus actividades en la cumbre del G20 con una agenda más acotada. Por la mañana había sido atendido por un cuadro de hipertensión y por mareos, producto de una hemorragia digestiva. El presidente fue atendido de urgencia en el hospital de Bali, donde se desarrolla el G20, por un cuadro de hipotensión y mareos como consecuencia de una gastritis erosiva con signos de sangrado. El parte oficial señaló que Alberto Fernández recibió el tratamiento médico adecuado y que se encuentra en un buen estado de salud. Además, indicaron que está reanudando sus actividades con control de los especialistas. Y más tarde, el presidente habló sobre su salud y aseguró que está bien. Hicimos la endoscopía, un estudio de sangre. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. Les agradezco a todos por la preocupación, estoy bien, estoy trabajando bien. Después de ser atendido por su problema de salud, Alberto Fernández mantuvo una reunión con su par chino, con Xi Jinping, en el marco de la cumbre de líderes del G20, en donde hablaron sobre el vínculo económico y comercial que mantienen ambos países. El presidente argentino calificó de positivo este encuentro y destacó que abordaron dos temas que son prioritarios en sus agendas. Uno de ellos fue la ampliación del swap y la autorización del gobierno chino a que Argentina disponga libremente de 5.000 millones de dólares en yuanes, la moneda china. El mandatario asiático también se comprometió a pagar a la brevedad una deuda que mantiene China con Argentina. Lo que representa el swap o la ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5.000 millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco Central. Luego de conocerse el problema de salud que atravesó el presidente durante la cumbre del G20, Cristina Kirchner llamó a Alberto Fernández para preguntarle sobre su recuperación. Según la información que trascendió, la comunicación de la titular del Senado se produjo durante la noche de Indonesia, donde se realizaba la cumbre del G20. La llamada de la vicepresidenta llega en un momento en que el diálogo entre ambos dirigentes estaba completamente interrumpido. La última vez que se habían reunido fue a principios de septiembre, tras el intento de asesinato a la vicepresidenta. Además, la charla se produce a solo 2 días del acto que Cristina hará en La Plata, en el marco del Día de la Militancia, el 17 de noviembre, donde no asistirá el presidente y donde la militancia espera que la vice se postule para presidente. Mientras se define el conflicto por la designación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, el próximo viernes la Corte Suprema le va a tomar juramento a los delegados de los abogados,
jueces, académicos y del Poder Ejecutivo. No así a los del Congreso de la Nación, ya que el Poder Legislativo todavía no los designó y está abierta la polémica por un lugar del Senado tras el fallo del máximo tribunal que dispuso la exclusión del senador kirchnerista Martín Doñate del Consejo y la asunción del legislador Luis Juez en su lugar. Mauricio Macri volvió a referirse a la posibilidad de ser candidato a presidente durante el 2023. El exmandatario aseguró que no le gusta que lo bajen ni que lo pongan en ningún lado. Además, agregó que se siente cómodo alentando a dirigentes que quieran liderar el país. Y también opinó que si Perón viviera, apoyaría a Juntos por el Cambio. Al finalizar la entrevista, Macri se animó a hacer predicción para el Mundial de Qatar 2022 y puso a Argentina entre las candidatas, sosteniendo que Alemania también está entre los posibles candidatos porque son una raza superior. Luego, por Twitter, pidió disculpas y reconoció que esa frase fue desacertada. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, criticó a María Eugenia Vidal, quien se encontraba haciendo una recorrida por la provincia. Descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso debe ser de ella, pero mental, fue lo que aseguró el mandatario, al referirse a la exgobernadora de Buenos Aires. Vidal había denunciado horas antes que Insfrán mandó punteros a vigilarla porque, según ella, no quiere que se muestre la miseria. En respuesta, la diputada de Juntos por el Cambio calificó al gobernador formoseño de violento, mitómano y autoritario. Después de la pausa, la selección entrenó de cara al partido amistoso que va a jugar la Argentina frente a Emiratos Árabes. Será el último encuentro que disputará el conjunto nacional antes del comienzo del Mundial de Qatar. Además, alerta en OTAN por un ataque con misiles rusos que llegó al territorio de Polonia. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Levantó Castellano. Levantó Castellano. Eso es. Levantó Castellano. Y Pernía también levantó. Atención, Merlo. Le dio vida a Merlo. Increíble. Le dio triunfo a Merlo. Tremendo. Nos volvieron a sorprender. Ganó Merlo. Levantó Pernía. La lectura siempre es una buena idea, pero además de leer, nos vamos a encargar de mostrarte todos los aspectos que hacen al libro. ¿Qué tiene que tener mi novela para que a vos te interese publicarla? Mi primer acercamiento es como lectora. O sea, a mí me interesa que la literatura, digamos, conmueva, ¿no? Que genere algún tipo de emocionalidad. Empecé a escribir, en realidad a investigar, en la idea de escribir una historia, nada más. Pero ¿sabes qué? Me encontré con una dificultad donde el periodismo no llega, Sí. que es cuando hay piezas del rompecabezas que faltan. No, se me pone la piel de gallina, increíble. no. Canale, hay que comprar tus libros. Sí. Hay que leerte. Son muy apasionantes. Conducido por Héctor Jacinto Gómez, El Quijote no se mancha, el programa que se lee. Miércoles a las 23, por el canal de la ciudad. El INDEC informó que en octubre la inflación fue del 6.3%. Esto representa una leve suba de 0.1% porcentual con respecto al índice del mes anterior. Con esta variación mensual,
los precios acumulan en el año una suba del 76.6%, un 6.3% mensual. Si se toman los últimos 12 meses, el porcentaje llega al 88%. Los rubros que registraron mayores aumentos y que quedaron por encima del nivel general son comunicación, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles, salud y educación y alimentos y bebidas. Bajó del 6.7% al 6.2%, pero tuvo una fuerte incidencia. Y esta es la evolución del índice de precios durante los últimos meses. Del pico que se registró en julio pasado con 7.4%, se bajó a 7% en el mes de agosto. En septiembre se duplicó la caída con una disminución de 0.8% puntos porcentuales. Ahora el índice subió 0.1 puntos, interrumpiéndose 2 meses de desaceleración. Y en este contexto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, defendió el programa Precios Justos. El funcionario afirmó que la medida va a servir para desinflar las expectativas inflacionarias mientras se avanza en el ordenamiento fiscal. Pero lo más importante que hemos... La inflación también tiene mucho de expectativas. Hay muchos economistas que dicen casi un 50 y 50. Una medida como este acuerdo voluntario de precios jamás va a resolver por sí sola el problema inflacionario. Lo que sí genera, bien hecho y si se cumple, un puente de plata hasta que las otras medidas surtan efecto. Lo que hacen es desinflar la expectativa inflacionaria mientras las otras medidas van surtiendo efecto. En tanto, las consultoras ya miden inflación de noviembre. Según LSG, la proyección para el mes en curso anticipa números similares a los de octubre. Sin embargo, se prevé una mayor desaceleración en el precio de los alimentos. En estas últimas 2 semanas la inflación fue, primera semana de noviembre 0,7% y esta segunda semana un 1,2%. Es la canasta de alimentos que nosotros relevamos, son más de 8.000 productos, es más o menos lo que consume una familia promedio. Se empezaron a acomodar los precios, quizás esta disminución o desaceleración haya sido un ajuste de que veníamos en un nivel alto, pero bueno, vemos que los precios más o menos van a mantener un piso más o menos cercano al 5%. Esperamos en noviembre una inflación más o menos que se mantenga igual a la de octubre, ¿sí? Con un piso mensual en el 6%. En tanto, la Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública para tratar el aumento a las tarifas del gas natural. La audiencia se va a realizar de forma online el 6 de diciembre próximo y los interesados van a poder inscribirse con una anticipación de al menos 2 días hábiles. En tanto, el ente regulador de la electricidad convocó a una audiencia para el 23 de enero con el objetivo de ajustar transitoriamente las tarifas de Edenor y Edesur. Y en paralela, el dólar blue pegó un salto durante esta jornada y se vendió 9 pesos más caro que el día de ayer. Esta disparada de la divisa informal llegó a la cifra más alta en los últimos 3 meses. La divisa norteamericana operó a 298 pesos para la compra y 302 pesos para la venta. Con esta nueva suba, el aumento acumulado en lo que va del año se acomodó por encima de los 90 pesos. En tanto, el dólar oficial cotizó en el mercado a 160 para la compra y 168 pesos para la venta. Se trata de la suba más importante desde que Sergio Massa asumió como ministro de Economía. En julio se había registrado una suba del dólar blue de 58 pesos. Hasta ahora, ese es el mayor avance mensual en lo que va del 2022. Y en este contexto, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, advirtió que si se intentara salir del cepo en forma inmediata y sin condiciones previas, habría una devaluación y el país iría hacia un rodrigazo. Además, el funcionario reconoció inconvenientes para afrontar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con las proyecciones del presupuesto 2023. Rubinstein, además, opinó que para manejar la macroeconomía hay que lograr el orden fiscal, tener superávit y unificar el mercado de cambios.
A 5 días para el comienzo del Mundial de Qatar, el conjunto de Scaloni se prepara para jugar mañana el partido amistoso ante Emiratos Árabes, dirigida también por otro argentino. Estamos hablando de Rodolfo el Vasco Arruabarrena. Los futbolistas van a realizar el primer entrenamiento con el plantel completo en Abu Dhabi. Esta será la última prueba antes del debut de la selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Scaloni habló en conferencia de prensa y señaló que va a cuidar a los jugadores y que no va a tomar ningún riesgo en el último amistoso que va a disputar el conjunto nacional antes del inicio de la Copa del Mundo. Y en cuanto a lo de las cómo llegan, sí es un tema de preocupación porque hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Ahora en el entrenamiento decidiremos qué equipo va a salir mañana de la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo. No tomaremos ningún riesgo bajo ningún concepto porque no tiene ningún sentido, no vale la pena. Entonces radicará mucho de lo que creamos o de lo que nos digan los jugadores cuando hablemos con ellos. Martín de Michelis llegó a la Argentina y está a punto de convertirse en el nuevo entrenador de River Plate. El ex defensor de la selección argentina y del Bayern Múnich arribó en horas de la mañana a Ezeiza para ultimar los detalles de su contrato y convertirse oficialmente en el sucesor de Marcelo Gallardo. La presentación sería mañana a las 19 horas. Si bien todavía no se conocen los integrantes del cuerpo técnico, lo acompañarían el recientemente retirado Javier Pinola y el ex arquero Germán Lux. Así quedó la infraestructura de la estación de servicio ubicada en Avenida Warnes 1998, donde se registró una explosión seguida de un incendio. Según las fuentes policiales, el fuego se expandió en la sala de compresores de GNC, el pasillo distribuidor y el depósito. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró que hubo un desperfecto eléctrico que tomó un escape de gas y voló una parte del techo de la estación. Entre los 6 heridos hay 2 personas con quemaduras y 2 con asfixia. Por otra parte, el fuego pudo ser contenido por los bomberos de la ciudad. La satisfacción no es completa porque sé que hay gente lastimada. De hecho, nosotros participamos en la evacuación de 6 personas que fueron derivadas a los hospitales con distintos diagnósticos. Trabajando en este sentido, nos fuimos cada vez más concentrando en el hecho puntual, ¿no? En apagar el incendio y a la vez cortar todos los suministros. En teoría, ya es una decisión de Metrogas porque es Metrogas la que decide qué red interviene o no. Porque obviamente se cortó el suministro que alimentaba la red de la estación de servicio. Si compromete a otros vecinos, eso no sabría decirle. En horas de la tarde, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó el cierre de un acuerdo paritario con la Asociación de Médicos Municipales. A partir de este mes, los médicos residentes de primer año solteros y sin hijos van a pasar a cobrar 200.000 pesos netos. La paritaria contempla un aumento del 20% para noviembre y un 12% para diciembre. Desde el gobierno porteño aseguraron que con esta suma, el ajuste del sueldo de los profesionales está por encima de la inflación. El gobierno porteño planea transformar el microcentro en un barrio residencial. Horacio Rodríguez Larreta presentó este proyecto semanas atrás en la Cumbre Climática de Alcaldes que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto contempla un resideño urbano completo. El icónico centro porteño, lleno de oficinas, hoteles y edificios históricos, podría convertirse en una ciudad en 15 minutos gracias al plan de transformación en el que trabaja el gobierno porteño. ¿Vivirías en el centro porteño si fuese una zona residencial? Sí, totalmente, totalmente. Porque queda cerca, porque creo que el centro de noche no es ruidoso. Me parece que sería un buen lugar para vivir. No lo cambio por nada. ¿Sí? Está bien. Por nada. No. Entre los proyectos, el edificio Torquis, un edificio bancario y de oficinas con 9 pisos, 2 subsuelos, declarado Monumento Histórico Nacional, se convertirá a mediano plazo en un edificio residencial. En la actualidad, el 20% del espacio del microcentro porteño son viviendas y el 60% corresponden a oficinas que en su mayoría están en desuso por la necesidad de adoptar el trabajo remoto por la pandemia.
Para los comerciantes de la zona, como Agustina y Hugo, este proyecto es ambicioso, pero podría ser positivo a largo plazo. Buena idea, me gusta. Claro. Sí. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo verías la diferencia? Y con más cantidad de gente y no tantos locales cerrados, digamos. Y sí, es más venta, más todo. Aunque la proyección es a 10 años, la intención de este proyecto es generar beneficios impositivos y créditos para ampliación, reforma o refacción de inmuebles. Continúa la cumbre contra el cambio climático de la ONU, más conocida como la COP27. En una ronda ministerial, la Argentina pidió que los países desarrollados cumplan con la financiación para la mitigación y la adaptación en los países en vías de desarrollo. Desde Egipto, nuestra compañera Thaís Gadea Lara con más información. Mientras continúan las negociaciones climáticas, hoy comenzó en la COP27 el evento ministerial de alto nivel en el que representantes de los ministerios de Ambiente o Relaciones Internacionales exponen ante la plenaria. El subsecretario de Política Exterior, Claudio Javier Rosenguay, fue el representante de la Argentina en el evento. Destacó que el país presentó en esta conferencia su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y su estrategia de desarrollo a largo plazo. Y recordó la promesa incumplida por parte de los países desarrollados de movilizar financiamiento. No podemos dejar de reiterar una y otra vez que los países desarrollados, como responsables históricos, deben cumplir con su compromiso de proveer los 100.000 millones de dólares por el año 2020, así como avanzar en la negociación sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento climático que debe estar basado en los principios de equidad, responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las circunstancias nacionales. El evento ministerial continuará mañana en una jornada en la que la visita a la COP27 del próximo presidente de Brasil, Lula da Silva, será protagonista. Así fue como unos activistas climáticos volvieron a vandalizar una obra de arte. Esta vez, un cuadro de Gustav Klimt. Ocurrió en un museo de Austria y este hecho se suma a otras manifestaciones de los manifestantes que protestan contra la contaminación ambiental. Luego de rociar un líquido negro, el activista denunció que los nuevos pozos de petróleo y de gas son una sentencia de muerte para la humanidad. Todavía no determinaron si la pintura sufrió algún daño irreparable. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este momento. El cielo está despejado y la temperatura bajó a 22 grados. Mañana por la mañana habrá una sensación térmica de 22 grados y alcanzará los 28 grados, muy cerquita del mediodía. La tarde va a estar calurosa y soleada, con una temperatura de 30 grados. Y a la noche va a estar parcialmente nublado, con un promedio de 26 grados. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca con Daniel Santa Cruz, el equipo y todo el análisis que nos dejó la jornada. Y mañana nos reencontramos en más noticias a las 20:30. ¡Chau!